Final abierto hoy aquí nuevamente en el Bar El Cairo, a 2 días de cumplirse el segundo aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Vamos a presentar al diputado provincial Eduardo Tognoli, un hombre del movimiento Evita, un joven de la agrupación Hijos que ha progresado mucho en la política del peronismo de la provincia de Santa Fe. Eduardo Tognoli nos va a venir a contar qué significó para él la muerte de Néstor Kirchner, qué impacto tuvo en la política nacional y cómo proyecta a futuro ese fenómeno generado por el kirchnerismo, por Néstor Kirchner y ahora en la continuidad de Cristina Fernández. No se vaya, Eduardo Tognoli, aquí en Final Abierto. A 2 días de la muerte de Néstor Kirchner, que se cumplirá ahora el 27 de octubre, vamos a analizar qué significó Néstor Kirchner en la política en la Argentina. Para eso traemos a un joven militante del movimiento Evita de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y actual diputado provincial, Eduardo Tognoli. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, la idea es pensar qué le lega Néstor Kirchner a la política, a los jóvenes, qué cambió en la Argentina a partir de ese proceso de 2003. ¿Cómo dirías que te encuentra este nuevo aniversario de la muerte de Che? Sí, a ver, en principio decir que Néstor Kirchner lo que vino a expresar en términos estructurales en la Argentina es un poco la salida de toda una etapa, ¿no? De toda una etapa que se inició, uno podría decir, con el Rodrigazo, luego con la dictadura, luego con las democracias neoliberales, ¿no es cierto?, esa democracia restringida, donde para una parte importante de la población progresivamente el sistema político empezó a expresarse, a entreverse como la polea de transmisión de los intereses de las corporaciones y algo ajeno a la población en su conjunto. Y de alguna manera lo era, porque se dejó de lado la militancia y empezaron a funcionar los operadores, ¿no? La política pasó a ser el espacio de interacción entre los políticos, entre comillas. Apareció la idea esta y la disociación entre los políticos, el sistema político y la sociedad. En la misma idea de militancia aparecen dos categorías muy propias de los 90, como son la militancia social por un lado y la militancia política, cuando nadie podía pensar en otro momento de nuestra historia que la política pudiera estar desgajado de las bases sociales, de la militancia barrial, sindical, estudiantil, ¿no? Pero esto sí terminó siendo posible en determinado momento de nuestra historia. Digo, tomo la década de los 90 como paradigmático en ese sentido. Me parece que todo eso explota con diciembre del 2001, ¿no? Y se reconstituye, pero no de cualquier manera, y no podría haber sido de cualquier manera. No digo que la aparición de Kirchner es como un fatalismo, que tenía que venir alguien que iba a hacer eso. No necesariamente. Recordemos, pero que se generaron condiciones para la aparición de Néstor Kirchner. Evidentemente se generaron condiciones estructurales y apareció alguien que decidió, digo, porque Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos, pero podría haber ganado en esa elección. Quizás no Carlos Menem, pero podrían haber ido a una definición López Murphy y Carlos Menem, ¿no? Uno haciendo historia contrafáctica puede decir, bueno, cualquiera de las opciones hubiese llevado a que la Argentina explotara. Yo creo que sí, porque iba a haber un revival más de lo mismo y una aparición de nuevo de lo del 2001. Inevitablemente con esas dos figuras y con lo que expresaban. Yo creo que aparece Néstor Kirchner, aparece como una posibilidad de transformación, como alguien que recupera quizás no la autoridad del sistema político institucional, que creo que todavía en algún punto está en crisis, pero sí la autoridad presidencial y un liderazgo transformador. Se trata de un proceso colectivo, digo, diciembre del 2001 es un proceso colectivo, con todas las dificultades en el marco de una sociedad muy fragmentada, muy golpeada, como decía antes, por la represión de la dictadura, por lo que dejó en el cuerpo social eso, y por lo que siguió después a la represión de la dictadura le siguieron las tradiciones en democracia, la tradición de Alfonsín, la tradición de Menem, y me hago cargo de lo que digo, porque significaron para determinados sectores sociales y políticos, de alguna manera él
el abandono de la política de masa para decir, bueno, a ver, Alfonsín dijo, la casa está en orden, vuelvan a casa, ¿no es cierto? Cada uno vuelva a su casa, dejemos la plaza pública, esto lo arreglo de espalda del pueblo, como se terminó arreglando, y en contra el mandato popular en ese momento, que en la plaza decía, bueno, vamos a avanzar con jugar a los responsables, etcétera. Eso evidentemente fue una tradición, quizá a alguien le pueda parecer duro, pero creo que es así. Y bueno, lo de Menem también, lo mismo, obediencia, a la obediencia vida, punto final de Alfonsín, los indultos de Menem, y después, bueno, Bunge-Born, ¿no es cierto?, etcétera. Las políticas neoliberales, Caballo, etcétera, que para aquellos sectores que venían, no puedo decir veníamos porque yo era muy chico, pero venían de la historia del peronismo, de lo nacional y popular, etcétera, que alguien llega a la presidencia vestido de Facundo Quiroga y después haga lo que hizo, evidentemente se abrace con roja, etcétera, significó una tradición. Todo eso queda en el cuerpo social y en la memoria de los argentinos, ¿no? Y era una invitación a volverse a su casa y a no militar en política. Me parece que lo que vuelve en el 2003 con la aparición de Kirchner progresivamente es la recuperación de esa autoridad presidencial y de la recuperación de la política como herramienta de transformación social. ¿Hay una vuelta real a la política? Yo creo que sí, evidentemente digo, a ver, yo creo que hay, porque eso también discuto muchas veces, yo, bueno, tengo 35 años, no soy tan joven, ¿no? O soy el más viejo de los jóvenes, si se quiere. Y la verdad que yo viví o empecé a militar en la mitad de las décadas de los 90, en el centro estudiante, en eso que te decía antes, ¿no?, que uno podría caracterizar en algún momento como la militancia social, ¿no? Después en la agrupación Hijos, por mi historia personal, en los organismos de derechos humanos, en toda esa lucha. Y toda esa lucha se daba en los márgenes del sistema político institucional, porque el sistema político institucional y los partidos mayoritarios no se bancaban esas banderas, ¿no es cierto? No se bancaban porque precisamente se habían convertido en polea de transmisión de intereses de esas corporaciones que no admitían ese tipo de planteo de política. En el caso del peronismo entonces se agravaba doblemente porque era totalmente contradictorio con las banderas históricas del peronismo, que terminaron descansando en quizás grupos marginales dentro de la estructura partidaria, sindicatos, el MTA y la CTA, organizaciones sociales, derechos humanos, donde había muchísimos compañeros que nos reivindicábamos peronistas, algunos por los libros, por la historia familiar, por el pasado de nacer, porque no habíamos conocido más que peronismo de los 90, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo que vuelve con el 2003, y yo diría inclusive con algunas acciones concretas, la política de derechos humanos, el no al ALCA, ¿no? Todas medidas que iban generando alrededor de la figura de Kirchner cierta adhesión, ¿no? Cierta adhesión y generar, sobre todo, en algún sector etario, donde la política es entrevista fundamentalmente a partir de la capacidad de poder ver blanco sobre negro, cuando vos tenés 15, 16, 17 años, te enamora un proyecto político si vos podés ver que efectivamente pone los puntos sobre la I y dice, bueno, esto es blanco y negro, la transformación es así, esta es la cara de aquellos que no quieren que el pueblo argentino sea feliz, digo, para simplificar, ¿no? A decirlo brutalmente. Brutalmente. Entonces me parece que eso es lo que se recupera. Y Néstor Kirchner tuvo una capacidad enorme para decir, bueno, a ver, muchachos, no al ALCA. El ALCA es para nosotros hambre, libertad de mercado y proteccionismo para los países centrales. El ALCA es esto, esto. Después, al poco tiempo, digo, distintas contradicciones, ¿no? No queremos volver al pasado en política de derechos humanos. Bueno, le decimos no al Fondo Monetario, cancelamos la deuda y tenemos libertad para llevar adelante nuestra política. Hasta el mismo hecho de lo de Clarín y la consigna, ¿no? La consigna clara en torno a Clarín, también en una forma de generar mecanismos de contradicción, que en realidad, digo, no, porque muchos señalan, bueno, en realidad Néstor Kirchner lo que hizo, o el kirchnerismo que hace, divide la sociedad, no, lo que hace es blanquear una situación que ya existe, ¿no es cierto? Cristina Fernández evidentemente está llevando a los jóvenes o a algún sector de los jóvenes del peronismo a un lugar de centralidad muy importante, a ocupar lugares incluso del Estado muy importante. Y hay una agrupación que parece predilecta para la presidenta, que es la Cámpora, una agrupación política que no es el Movimiento Evita, pero que es socia de algún modo del Movimiento Evita. ¿Cómo lo ven a eso ustedes respecto de que se le critica a la presidenta que tiene una especie de
predilección específica sobre esa organización, en donde el referente principal, tal vez, o uno de los principales, es su propio hijo Máximo. ¿Eso genera algún tipo de inconveniente, de celo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se discute eso? Yo creo que en realidad son críticas sin ningún sentido, porque criticar a alguien por poner en el centro de la escena o por poner en funciones, digo, a alguien en función de la confianza que le tiene, porque estamos hablando de, y acá digo, puede ser la Cámpora o puede pensarse en cualquier otro funcionario, dirigente que Cristina considere como fuerza propia. A ver, cualquier gobernador, cualquier intendente hace lo mismo, coloca en los lugares de decisión, de gestión, a alguien que considera de confianza. Y bueno, la cuestión generacional puede tener que ver que muchas veces un dirigente joven tiene menos compromiso con el pasado y se debe mucho más al proyecto con el que nació que otros que quizás puedan tener algún compromiso con el pasado. Y pienso en Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Que expresó una etapa del kirchnerismo donde el kirchnerismo, y esto hay que decirlo, fue de la mano, porque quizás el proceso político no estaba maduro para otra cosa, etcétera, de determinados poderes, lobbies, empresarios, etcétera. Cuando eso de alguna manera se rompió, cuando el kirchnerismo avanzó en definiciones que esos grupos empresarios no estaban dispuestos a sostener, algunos personajes que estaban ligados a esos grupos van quedando en el camino. Es así simplemente, y quizás la presidenta busca en muchos de esos jóvenes encuentra esa confianza, ¿no es cierto?, en muchos de esos jóvenes. Bueno, esa es una característica que quizás tenga la Cámpora, que es una de las fuerzas, sino la fuerza central, ¿no es cierto?, de la presidenta, y hay otra fuerza que tenemos otro rol en este proceso político, ¿no es cierto? ¿Alguna mirada tuya, incluso desde lo personal, evocando aquel 27 de octubre del año 10, digo, a ver si vos podés reconstruir ese día o esos momentos? Sí, me acuerdo del momento en que me enteré, que fue como un masazo, porque fue algo imprevisto. Kirchner había tenido algún tipo de inconveniente de salud hace muy poquito tiempo, ¿no? Una operación ligada a una cuestión coronaria. Cardíaca, sí. Pero uno lo veía como un tipo joven, ¿no? Era un tipo joven, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 60 años. Lo veía como un tipo joven, que con mucho hilo en el carretel, y que además apenas había tenido esa operación, había ido a un acto en el Luna Park y había estado ahí presente. No había hablado, pero había estado ahí presente, ¿no? Era como una muestra de fortaleza. Entonces fue como un masazo. Me acuerdo, me llamó, bueno, el que hoy es mi compañero de bloque en la Cámara de Diputados de la provincia, Gerardo Rico, compañero de militancia del Movimiento Evita, al rato de que había pasado, porque bueno, nos llaman de Buenos Aires, nos avisan, etcétera, y fue como un masazo. Y lo único que me acuerdo de esos primeros momentos, que a los 20 minutos me tocan el timbre para el censo, y que bueno, respondí como pude, ¿no es cierto?, la planilla. Fue una situación muy tensa, y que bueno, al rato estábamos organizándonos, bueno, como decís vos, ¿no?, con la característica que tiene el Movimiento Evita, que es de movilización permanente y estar en la calle y no dejarse ganar la calle, que para nosotros es importante y es simbólico porque venimos de la calle, ¿no? Venimos de la pelea contra el neoliberalismo y creemos que lo mejor y en los momentos de mayor avance de este proyecto no es en un despacho o o firmar un decreto o promulgar una ley. Es producto de que en la calle se ganó primero eso, ¿no? Entonces también creímos que ese día teníamos que estar en la calle, salimos en todas las ciudades, los pueblos, hasta el último lugar del país, y esa misma noche decidimos movilizarnos al día siguiente a Buenos Aires, ¿no?, a lo que iban a ser los funerales, con una situación que también fue resuelta en el momento, donde generalmente se dice, bueno, a ver, el kirchnerismo, la movilización, que los colectivos, que pagan, y la verdad que obviamente somos una organización política, trabajamos la cuestión económica, tratamos de agenciarnos de alguna manera u otra con los aportes de cada uno de los compañeros, y más de lo que son funcionarios, algo, de alguna manera una estructura, ¿no es cierto?, económica para poder bancar. No existía nada en ese momento y tuvimos que resolver en el momento, y
y te puedo asegurar que... La juntaron en un rato la plata. Sí, además era muy emotivo ver por ahí compañeros muy humildes de los barrios diciendo, bueno, habíamos dicho, muchachos, el que pueda ponga 100 pesos. Que era lo que más o menos nos salía a juntar 50 tipos, 100 pesos, lo que nos salía el colectivo. Viniendo y trayéndolo y pagándole quizá al de al lado que no podía, ¿no? Eso fue muy fuerte. Alguien, bueno, puede no parecerle importante, pero para mí fue muy significativo, ¿no? No quizá por lo que podemos ponerlo o lo que nos gastamos en un bar como este por ahí en una noche, 100 pesos tomando 2 cervezas, ¿no? Pero para muchos otros compañeros esto no es posible y era como un gesto enorme, ¿no? Y eso era lo que generaba Néstor Kirchner. Lo que vi ese día en la plaza como militante no lo vi nunca, ¿no? La emoción, lo que se vivía ahí no lo vi nunca. ¿Alguna reflexión sobre lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, estos hechos tan graves respecto del involucramiento, presunto involucramiento del jefe de policía renunciante con el tema del narcotráfico? Te lo pregunto desde tu lugar institucional en la Cámara de Diputados de la provincia y también como referente, digamos, de la oposición política en la provincia. ¿Qué es lo primero que hay que decir respecto de esto? ¿Qué rol va a jugar la oposición con el gobierno de la provincia, que está muy sensibilizado por esta situación, una situación compleja? ¿Qué rol tiene que jugar la oposición? Sí, primero con respecto al hecho, tengo que decir que a nosotros no nos sorprendió. Digo, uno puede decir, bueno, el cargo, el jefe de la policía de la provincia, no, pero no nos sorprendió. ¿Por qué? Porque veníamos viendo de hace un año para acá que el crecimiento enorme de la violencia y sobre todo de la tasa de homicidio en la ciudad de Rosario, en el cordón de Rosario, en los grandes centros urbanos de la provincia, tenía que ver con la aparición de bandas ligadas al narcotráfico con alto poder de fuego, autos de alta gama, ¿no es cierto?, Audi, BMW, estructuras de abogados, contadores, lavado de dinero, ¿no? Pero también con una pata institucional, y esto me parece que quedó claramente evidenciado con lo del triple crimen de Villa Moreno el 1 de enero, en la investigación que fuimos haciendo con la comisión investigadora legislativa que generamos de la Cámara, y que tuve la responsabilidad de presidir como presidente de la Comisión de Derecho y Garantía de la Cámara Baja, y en la investigación que llevó adelante el Poder Judicial, ¿no es cierto?, la justicia con respecto a este caso, donde se vieron que alrededor de estas bandas, o inclusive formando parte de esta banda, aparecían miembros de la Fuerza de Seguridad, en algunos casos miembros de peso, ¿no?, o en algún tipo de intervención en la situación, ¿no es cierto?, en la gestación de este triple crimen o en su encubrimiento, ¿no? Estamos hablando de inspectores de zona, comisarios, no son temas menores, ¿no? Entonces, la verdad que en términos estructurales no nos sorprendió. Y quizá en términos particulares que apareciera cuestionada la figura del jefe de policía de la provincia, Tonioli, de alguna manera tampoco, porque había denuncias previas, ¿no? Digo, esto de que señala el gobierno provincial, no, pero nosotros no teníamos ninguna. Quizá no tenían ningún dato de esta causa judicial particular, pero había denuncia de organizaciones de mujeres que luchan contra el narcotráfico, que dicen haberle denunciado esto, sí. Al gobernador, había denuncia. En su momento nosotros también pusimos en cuestión que se nombrara, por ejemplo, a Arismendi, jefe de policía de Rosario, hasta hace un tiempo, y a Tonioli, el primero fundamentalmente por denuncias por enriquecimiento ilícito, el segundo porque durante su actuación a la cabeza de droga peligrosa se había dado un despliegue enorme de las muertes de esta por supuestos ajustes de cuenta que tenían que ver con la actuación de esta banda, y porque además lo que de alguna manera u otra estamos ligados a la vida institucional del Club Newell's Old Boys, también teníamos referencia de la figura. Sí, me contabas fuera de cámara una historia que la verdad que es muy reveladora, respecto de una situación de su hijo jugador de fútbol. Bueno, por eso digo, en el marco de esto, en enero, por ejemplo, hay unas denuncias que hace Gabriel Ganón, el defensor general de la provincia. El 12 de enero tengo el registro, porque estuve revisando en estos días, donde señala la relación entre Hugo Tonioli, denunciada, o que era un corrillo dentro de Club Newell's Old Boys, pero que estaba de alguna manera era dado por cierto por todos los que habían participado de esa etapa institucional del club, desde la oposición o desde el oficialismo.
Y bueno, a los pocos días Tognoli responde que, bueno, que el hecho de que el hijo haya jugado en Newell en las inferiores no significaba nada. Él mismo hace referencia a eso, cuando ganó no había hecho referencia, y el comentario del corrillo durante mucho tiempo fue que el hijo de Hugo Tognoli, el comisario, había jugado en las inferiores, que el abogado que de alguna manera lo representaba era el que hacía las veces de testaferro, de Pimpi Camino, es decir, que el jefe de droga peligrosa de la provincia de Santa Fe, en ese momento era... Su hijo menor de edad estaba en manos como representante del Pimpi Camino, ¿no? Inclusive hay una anécdota sobre una situación en un partido donde Newell en la cuarta AFA pierde 8-0 con Estudiantes. En la semana el técnico lo retira. Al arquero que se había comido los 8 goles. Claro. Lo retira el equipo y en la semana es visitado por 3 policías que de alguna manera lo apretan, ¿no? De eso hay testimonios concretos que de alguna manera sostienen lo que en ese momento participaban de la vida del club, ¿no? Digo, como para marcar, ¿qué quiere decir esto? De todo esto quizás no había alguna causa judicial, sí del anónimo que en abril de este año nos llegó a algunos miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que cuando algunos estábamos pensando, bueno, ¿qué hacíamos con ese anónimo? Porque tenía cierta información delicada. ¿Qué decía ese anónimo? Ese anónimo ponía en el centro de la relación entre el narcotráfico y la policía al comisario Hugo Tognoli, ¿no? Lo que correspondía, obviamente, como legisladores, era llevar eso a la justicia. En el momento que estábamos por hacerlo, pudimos saber que el fiscal Camporini ya estaba llevando adelante esas actuaciones y de alguna manera eso descansó sobre la espalda de Camporini, ¿no? Fue muy renombrado ese episodio, ese anónimo. Obviamente, por razones obvias, no aparecían los nombres en los medios de comunicación, sí, en algunos casos las iniciales de HT, ¿no? Estamos hablando de Hugo Tognoli. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás todo esto no alcance para configurar el decir que bueno, había una causa judicial determinante que hacía que había que correr de ese lugar a jefe de policía. Pero evidentemente era información lo suficientemente gruesa para que se tuviera en cuenta. Por lo menos estar alerta. Estar alerta y digo, me parece que corresponde al poder político tomar decisiones muchas veces que significan arriesgar, ¿no? Y arriesgar hubiese significado decir, bueno, tengo esta información, evitémonos cualquier tipo de problema, me parece que como mínimo, ¿no? Esto es para poner en cuestión ese eje que se ha intentado instalar en el último día, que es como que esto nació de un repollo, ¿no? Y la parte más oscura de ese planteo me parece que ya es la de decir que esto es una operación de prensa, como le he escuchado decir al ministro Galassi, ¿no? Para lo que sí nosotros creemos que era la oportunidad de intervenir con algún civil, la policía provincial, por lo menos durante 90 días para reordenarla, para... Que el jefe sea un civil. Sí. Transitoriamente, por Transitoriamente. ejemplo. O un ministro de... Sí, exactamente, durante 90 días, con el objetivo de reordenarla y con el objetivo de inclusive construir una propuesta de reforma de la Carta Orgánica, ¿no es cierto?, de la Policía Provincial, de la Ley Orgánica, perdón, de la Policía Provincial. Nos parece que hubiese sido un gesto que incluso podría haber tenido la adhesión, digo, no puedo hablar por toda la oposición, pero puedo hablar por nosotros, de una parte importante de la oposición, ¿no? Poner a alguien, un civil con legitimidad para el cargo, reconocido. ¿Se apresura el socialismo a nombrar al actual? Sí, se apresura. ¿Sola? Se apresura primero porque Sola era el segundo de Tognoli en la estructura de la Policía Provincial y como han dicho muchos ya, si sabía lo que estaba haciendo, en algún punto no puede encontrar algún tipo de connivencia y si no lo sabía, evidentemente, bueno, estamos ante alguien que las cosas le pasaban por adelante, ¿no? Entonces, pero digo, más allá de las valoraciones, ¿no? Porque esto no implica decir que Sola estaba involucrado en el narcotráfico, etc. Pero sí, digo, frente a una crisis y un golpe de estas características, que la reacción sea poner el segundo, no me parece saludable, ¿no? Porque lo que está puesto en cuestión es una institución en su totalidad, ¿no? Entonces me parece que era la oportunidad, una oportunidad desperdiciada el viernes pasado para hacer otra cosa, ¿no? Para pensar desde otra lógica. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos.
información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Eduardo Tognoli aquí en Final Abierto, hablando de Néstor Kirchner, hablando de la política que inauguró el kirchnerismo y también contándonos su propia experiencia. Vimos que en un momento se emocionó cuando habló de aquel 27 de octubre del año 2010. Eduardo Tognoli también habló de la política en la provincia de Santa Fe y de la enorme crisis respecto de las fuerzas policiales, el narcotráfico, todo lo que se discute hoy en la provincia de Santa Fe. La semana que viene nos metemos con el tema redes sociales, política, cacerolazo, de cara al 8 de noviembre que se anuncia un nuevo cacerolazo contra el gobierno nacional. Final Abierto, los espero la semana que viene. Gracias.